Apreciables amigos de la Unidad de Servicio Vía, recuerden que estamos leyendo y estudiando, charlando, platicando lo que ustedes quieran decirle. El libro Tratado sobre Magia Blanca, del maestro tibetano Dujal Kul Alice Bailey de Fundación Lucis. Vamos a platicar en estos momentos, en estos minutos, de algo totalmente hemos dicho, seguiré diciendo, que los libros del maestro Dujal Kul y de Alice Bailey son muy abstrusos porque no son para toda la gente y nos cuesta mucho trabajo el poder estar entendiendo pues este tema, el alma, el mediador o principio medio, es totalmente abstruso porque ya lo dijo el maestro Dujal Kul en la plática pasada, que pues como no se ve, pues cuesta mucho trabajo poder hablar de ella. Luego, depende de la evolución de cada uno de nosotros, será la interpretación y el concepto y el espejismo que tengamos respecto a qué es el alma. Eh, un ejemplo de ello es que en nuestra cultura aquí en México es un alma en pena. Imagínense nada más qué bonito dice, ¿no? Es un alma en pena. Y, y un alma que está en la oscuridad, cuando el alma es luz, ¿verdad? Pero así, así es como escuchamos. Yo escuché en un elevador que venía hablando una persona en un teléfono que el alma de tal persona le había dicho, ya no vive esta persona, y que el alma de esa persona le había dicho a ella en un sueño que necesitaba que le pusiera un cuadro, que le pusiera una luz, una vela, pues, y no sé qué tantas cosas. Así es como nosotros tergiversamos todo, porque una es nuestra cultura, nuestra evolución, etcétera. Luego, bueno, pues el alma la confundimos con el espíritu y se hace todo un santo, ¿qué le puedo decir? Tergiversación de este tema. Eh, aquí Alice Bailey, en uno de sus libros, del maestro Dujal Kul y de Fundación Lucis, tiene un libro, pues todavía muy abstruso de qué es el alma. Entonces, escuchamos por decir a muchísima gente decir que el alma duele cuando tienen una separación, una ruptura, o fallece un ser querido para ellos, es que es tan grande el dolor que hasta duele el alma. Así dicen. En los grupos de AA, que me consta por la trayectoria que ya les he dicho que tuve, porque ya no estoy llevando a cabo eso como antes, escuché infinidad de veces y años decir que el alcoholismo es una enfermedad del alma o que la drogadicción es una enfermedad del alma. En fin, decimos lo que decimos por nuestra ignorancia, porque no es por otra cosa, es por nuestra ignorancia. El maestro refirió que en este libro tratado sobre magia blanca, sí va a hablar totalmente del alma. Uy.
Entonces, una disculpa, pero exactamente cuando uno está haciendo sus grabaciones, la gente viene y toca. Y mi perrito chihuahueño, que es demasiado bravo, ya escucharon ustedes el escándalo. Entonces, esos son los conceptos que nosotros debemos de, de, de ir entendiendo poco a poco, y para eso es la difusión de los libros del maestro, ¿no? Se cree que cuando estamos en el hospital, y digo estamos porque vaya que he tenido cirugías y todo eso, cuando nos ponen el suero, nos ponemos mal, creemos que también el alma es la que está sintiendo, o el alma se enferma. En fin, este tópico que vamos a hablar ahorita es muy interesante, pero sí es muy abstruso. El alma, el mediador o principio medio. Existen dos ángulos o puntos de vista desde donde se debe comprender la naturaleza del alma. Uno es el aspecto del alma en relación al cuarto reino de la naturaleza, es decir, el humano. El otro es el de los reinos subhumanos, los cuales, como se recordará, son reflejo de los tres superiores. Debería recordarse que el alma de la materia, el anima mundi, es el factor sensible en la sustancia misma, la respuesta de la materia en todo el universo y esa facultad innata en todas las formas, desde el átomo físico hasta el sistema solar astronómico. Produce la innegable actitud inteligente que todas las cosas manifiestan. Se la puede denominar energía atractiva, coherencia, sensibilidad, vivencia, percepción o conciencia. Pero quizás más iluminador sería decir que el alma es la cualidad manifestada por todas las formas. Es ese algo sutil que diferencia un elemento de otro, un mineral de otro. Es la intangible naturaleza esencial de la forma que en el reino vegetal determina si germinará una rosa o una coliflor, un olmo o un berro. Es ese tipo de energía que diferencia las variedades especies del reino animal oh, y hace que un hombre sea distinto de otro en aspecto, naturaleza y carácter. El científico ha clasificado, investigado y analizado las formas. Se han seleccionado y adjudicado nombres a los elementos, a los minerales, a las formas de vida vegetal y a las distintas especies de animales. Se ha estudiado la estructura de las formas y la historia de su progreso evolutivo y se han hecho deducciones y llegado a conclusiones, pero la solución del problema de la vida misma escapa aún al más sabio y hasta que la comprensión de la trama de la vida o cuerpo de vitalidad que fundamenta toda forma y vincula a cada parte de una forma con todas las demás, no sea conocida y reconocida como realidad en la naturaleza, el problema queda insoluble. Quizás sea algo más factible definir al alma que definir al espíritu, porque muchas personas, habiendo experimentado alguna vez la iluminación, cierto desenvolvimiento, elevación y beatitud, se han convencido de la existencia de un nivel de conciencia tan alejado de lo común que los lleva a un nuevo estado del ser y a un nuevo nivel de conciencia.
es algo que se siente y se experimenta e involucra esa expansión psíquica que ha registrado el místico a través de las épocas, a la que se refirió San Pablo cuando dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó cosas que no es lícito que un hombre las pronuncie. Cuando el oído y la vista registran experiencias en esos niveles, tenemos entonces al ocultista más el místico. El alma macrocósmica y microcósmica, universal y humana, es esa entidad que viene a la existencia cuando los aspectos espíritu y materia se relacionan mutuamente. Por lo tanto, el alma no es ni espíritu ni materia, sino que relaciona a ambos. B. El alma es la intermediaria de esta dualidad. Constituye el principio medio, el vínculo entre Dios y su forma. C. El alma es por consiguiente otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el hombre. 2. El alma es la fuerza atractiva del universo creado y cuando actúa mantiene todas las formas unidas, de tal modo que a través de ellas la vida de Dios puede manifestarse o expresarse. En consecuencia, el alma es el aspecto constructor de formas y el factor atractivo de todas las formas del universo, del planeta, de los reinos de la naturaleza y del hombre, que reúne en sí todos los aspectos, trae la forma a la existencia, le permite desarrollarse y crecer a fin de albergar más adecuadamente la vida inmanente. Impele adelante de todas las criaturas de Dios en el sendero de la evolución a través de un reino tras otro, una meta final y una gloriosa consumación. B. El alma es la fuerza de la evolución misma y no estaba presente en la mente de San Pablo cuando habló de Cristo en vosotros, esperanza es de gloria. El alma se manifiesta de diferentes maneras en los variados reinos de la naturaleza, pero su función es siempre la misma. Ya se trata de un átomo de sustancia y del poder que posee para mantener su identidad y forma y llevar a cabo su correspondiente actividad o una forma en cualesquiera de los tres reinos de la naturaleza, mantenida en coherencia, manifestando sus características, llevando su propia vida instintiva y trabajando en conjunto hacia algo más elevado y mejor. Por lo tanto, el alma A proporciona las marcadas características y las diversas manifestaciones de la forma. B actúa sobre la materia, obligándolo a asumir ciertos contornos, a responder a ciertas vibraciones y a construir esas formas fenoménicas específicas que en el mundo del plano físico reconocemos como mineral, vegetal, animal y humano. Y para el iniciado también existen otras formas. 4. Las cualidades, vibraciones, colores y características de todos los reinos de la naturaleza son cualidades del alma, como lo son los poderes latentes en determinada forma, que tratan de expresarse y demostrar potencialidad.
Al terminar el periodo evolutivo, todas estas revelarán la naturaleza de la vida divina y del alma del mundo, esa superalma que está revelando el carácter de Dios. Por lo tanto, el alma, mediante estas cualidades y características, se manifiesta como consciente respuesta a la materia, pues las cualidades se producen por medio de la interacción de los pares de opuestos, espíritu y materia, y su mutuo efecto. Esta es la base de la conciencia. ¿Ve? El alma es el factor consciente en todas las formas, la fuente de esa percepción que registran todas las formas y esa respuesta a las condiciones grupales circundantes que demuestran las formas en todos los reinos de la naturaleza. Se puede definir al alma como ese aspecto significativo en cada forma, creado por la unión de espíritu y materia, que siente, registra, percepción, que registra percepción, atrae y repele, responde o no, y mantiene a todas las formas en una constante actividad vibratoria. D. El alma es el ente perceptor, producido por la unión Padre-Espíritu y Madre-Materia. Él es lo que en el mundo vegetal, por ejemplo, responde a los rayos solares y provoca la apertura del capullo. En el reino animal permite al animal amar a su amo, cazar su presa y llevar su vida instintiva, y hace consciente al hombre de su medio ambiente y de su grupo, permitiéndole vivir su vida en los tres mundos de su evolución normal como espectador, perceptor y actor. Eventualmente lo capacita en su oportunidad para descubrir que su alma es dual y una parte de sí mismo responde al alma animal y la otra reconoce a su alma divina. Sin embargo, en la actualidad, muchos no funcionan plenamente como puramente animales ni estrictamente divinos, pero pueden ser considerados como que son almas humanas. 5. Para mayor claridad, el alma del universo puede ser diferenciada, o mejor dicho, reconocida debido a las limitaciones de la forma mediante la cual tiene que actuar dicha alma bajo diferentes grados de vibración y etapas de desarrollo. Por lo tanto, la naturaleza del alma en el universo se manifiesta en ciertos grados, ciertos grandes estados de conciencia, con muchas condiciones intermedias, de las cuales se pueden enumerar las más importantes, que son A, conciencia, o ese estado de percepción de la materia misma, debido al hecho de que madre materia ha sido fecundado por el Padre Espíritu, y así la vida y la materia se han unido. Este tipo de conciencia concierne al átomo, a la molécula y a la célula, con los cuales están construidas todas las formas. Si así se produce la forma del sistema solar, de un planeta y de todo lo que se encuentra sobre o dentro de él. B. Conciencia sensoria inteligente, es decir, la evidencia en los reinos mineral y vegetal. Es responsable de la cualidad, forma y colorido de las formas vegetales y minerales y de sus naturalezas específicas. C. Conciencia animal. La percepción de la respuesta del alma de todas las formas del reino animal produce sus características, especies y naturaleza. D. La conciencia humana o autoconciencia
hacia la cual se ha dirigido paulatinamente el desarrollo de la vida, de la forma y de la percepción en los otros tres reinos. Este término concierne a la conciencia individual del hombre, que en las primeras etapas es más animal que divina, debido al predominio del cuerpo animal con sus instintos y tendencias. Blavatsky define al hombre con exactitud como un animal más un dios. Posteriormente, él es más estrictamente humano, pues no es ni esencialmente animal ni totalmente divino, sino que fluctúa entre las dos etapas, convirtiendo así al reino humano en el gran campo de batalla entre los pares de opuestos, entre el impulso y la atracción del espíritu y la seducción de la materia o madre naturaleza, y entre lo que se denomina el yo inferior y el hombre espiritual. E, conciencia grupal. Es la conciencia de las grandes sumas o totalidades alcanzada por el hombre, desarrollando ante toda su conciencia individual, sumum de las vidas de sus naturalezas animal, emocional y mental, además de la chispa de divinidad que mora dentro de la forma que aquellas producen. Luego viene la percepción de su grupo, especificado en ese grupo de discípulos que trabaja dirigido por algún maestro y que para él representa la jerarquía. La jerarquía puede ser definida como la totalidad de los hijos de los hombres que ya no están centrados en la autoconciencia individualizada, sino que han entrado en una comprensión más amplia, la de la vida planetaria grupal. Hay etapas en esta comprensión que van desde ese ínfimo reconocimiento grupal del discípulo en probación hasta la plena percepción grupal de la vida en que en todas las formas tienen su ser, la conciencia del logos planetario, ese espíritu ante el trono, manifestándose a través de la forma de un planeta, así como el hombre se manifiesta por medio de su forma en el reino humano. Al alma, por lo tanto, podría considerársela como sensibilidad unida y percepción relativa de lo que está detrás de la forma de un planeta y de un sistema solar, los cuales constituyen la suma total de las formas orgánicas o inorgánicas, según las diferencias el materialista. El alma, aunque constituye una gran totalidad, está sin embargo limitada en su expresión por la naturaleza y la cualidad de la forma en que reside, y en consecuencia hay formas que responden y expresan altamente al alma y otras que debido a su densidad y a la cualidad de los átomos que las componen, son incapaces de reconocer los aspectos superiores del alma o expresar algo más que su vibración, tono o color inferiores. Lo infinitamente pequeño es reconocido, lo infinitamente vasto se supone, pero será considerado como un concepto hasta el momento en que la conciencia del hombre sea incluyente, además de excluyente. Este concepto será comprendido cuando se haga contacto con el segundo aspecto y los hombres comprendan la naturaleza del alma. Debe recordarse también que así como la triplicidad básica de la manifestación se expresó simbólicamente en el hombre como su cuota de energía, energía física, su sistema nervioso y su conjunto corpóreo, así también el alma puede ser conocida como una triplicidad, analogía superior de lo inferior.
En primer lugar, existe lo que se podría llamar voluntad espiritual. Esa cuota de la voluntad universal que puede expresar cualquier alma, siendo adecuada para permitir al hombre espiritual colaborar con el plan y con el propósito de la gran vida en la que tiene su ser. Existe asimismo la segunda cualidad del alma, que es el amor espiritual, cualidad de conciencia grupal, de inclusividad, de mediador, de atracción y de unificación. Esta es la característica preponderante del alma y solo ella la posee como factor dinámico. El espíritu o mónada es principalmente la expresión de la voluntad, teniendo el amor y la inteligencia como principios secundarios. La naturaleza corporal, la personalidad, se distingue predominantemente por la inteligencia, pero el alma tiene en forma destacada la cualidad de amor, que se manifiesta además como sabiduría cuando la inteligencia de la naturaleza corporal está fusionada con el amor del alma. La siguiente clasificación aclarará este concepto. Mónada, voluntad, propósito. Primer aspecto, voluntad, que permite a la mónada participar en el propósito universal. El segundo aspecto de la mónada, amor, energía vertida en el alma, que la convierte en lo que es. Tercer aspecto, inteligencia transmitida vía el alma y llevada a la manifestación por intermedio del cuerpo. Alma, amor, método. El primer aspecto, voluntad, mantenida en pasividad, pero expresada mediante el aspecto mental de la personalidad y de la kundalini, que al ser despertado correctamente, posibilita las iniciaciones finales en la conciencia de la mónada. Segundo aspecto, amor, fuerza dominante de la vida del alma, mediante su posición y tipo de energía. El alma puede estar en relación con todas las almas por medio del cuerpo emocional. Ella puede estar en contacto con todas las almas animales o subhumanas a través de su actuación en su propio plano con las almas en meditación de todos los hombres y por intermedio del principio Buddhi con el segundo aspecto de la mónada. Tercer aspecto, conocimiento. Este aspecto es puesto en contacto con la inteligencia de todas las células en el triple mecanismo corpóreo. Un detenido estudio de lo que antecede evidencia la actuación del alma como mediadora entre la mónada y la personalidad. La personalidad oculta en sí misma como un estuche la joya. Ese punto de luz del alma llamada la luz en la cabeza se halla dentro del cerebro y solo se descubre y más tarde se utiliza cuando el aspecto superior de la personalidad, la mente, está desarrollado y activo. Entonces tiene lugar la unión de la mente con el alma, actuando esta a través de la naturaleza personal inferior. El alma oculta dentro de sí, como la joya en el loto, ese don de energía dinámica, atributo manifestado de la mónada, la voluntad, cuando el alma haya desarrollado todos sus poderes y ha aprendido a incluir dentro de su conciencia todo lo comprendido en las miriadas de formas que adopta el ser, entonces es posible, a su vez, un estado superior o más incluyente
y la vida del alma será reemplazada por la vida monádica. Esto implica la capacidad de conocer, de amar y de participar en los planes de una vida que tiene el poder de incluir en su radio de conciencia no solo la suma total de las vidas y conciencia de la vida de logos de nuestro planeta, sino todas las vidas y conciencias de nuestro sistema solar. La naturaleza de esta percepción solo la puede comprender el hombre que ha llegado al conocimiento del alma. En esta época hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de grupos de hombres y mujeres que al emprender el gran experimento y la gran transición, agreguen su testimonio a la verdad de las afirmaciones de los místicos y ocultistas de todos los tiempos. Como les comenté al principio, el tema es demasiado abstruso. Solamente con la meditación ocultista, aunque el maestro dice el místico, porque el místico percibe a través de su devoción la existencia de algo que él no puede comprender. Por eso, en uno de sus libros dice, el místico ve a Dios en todas partes, pero el ocultista lo conoce. Ahí está la existencia del alma. Pero solamente cuando nosotros, sea en el camino místico, en el ocultista, donde transitemos, llevemos una disciplina de meditación, ya sea la meditación mística o la meditación ocultista, llegaremos a la parte que dice aquí, el poder estar entendiendo un poco qué es el alma y hablar de ella, pero no con ese espejismo, con ese fenomenalismo y por supuesto la tergiversación de lo que ya hablé, que el alma se enferma, que el alma muere, que el alma quién sabe qué tantas cosas. Así estamos creando más un espejismo que el poder hablar de qué es la existencia. Para que podamos nosotros entender por qué es tan importante hablar de la existencia del alma, el maestro nos sugiere primero que estudiemos el Bhagavad Gita, porque ahí se habla perfectamente de la existencia del alma, y luego nos sugiere que leamos los evangelios, porque ahí está toda la expresión y manifestación de qué es el alma. Por eso dice, 3 libros son los que debe de tener el estudiante. El orden, pues cada quien de acuerdo a su evolución e interpretación. El Bhagavad Gita, el Nuevo Testamento y los aforismos de Patanjali. Con estos libros tenemos y es suficiente, pero nos gusta meternos en problemas, que si es cierto que hay vida en Marte, que si es no, que si la Luna es una nave especial o no, y perdemos mucho tiempo, porque un día nos vamos a morir. ¿Y qué tanto le dedicamos a la existencia del alma? Y verán que será nula. Tan fácil de poder explicar esto. ¿Qué tanto le dedicamos a la existencia del alma? El maestro Dujjal Khul dice que el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto le dedicamos al maestro? ¿Cuántos minutos de ese día le dedicamos al maestro? Y dice el maestro nada más, ni 5 minutos al día le dedicamos al maestro, para que veamos nada más qué es el alma. Lo dijo aquí él, para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver, aquí lo dijo, qué es el alma. Mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Me disculpan por los ladridos de mi chiquitín, pero es una fiera cuando alguien toca y entonces pues no lo callo. Mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Nos vemos y nos escuchamos para la siguiente cápsula. Muchas gracias.